Abordaremos ahora los ceros y códigos misceláneos, además de saber cuál es su utilidad dentro de la programación en CNC. Existen tres ceros en la programación CNC, los cuales son el cero máquina, el cero pieza y el cero herramienta. El cero máquina es el origen de coordenadas ubicado comúnmente en la mesa móvil. Este cero viene programado de fábrica y no puede ser cambiado, y su posición depende de la marca, el tipo de la máquina, así como el modelo de esta. El cero pieza es el origen de coordenadas desplazado desde el cero máquina a un punto en particular de la pieza. Este puede ser una esquina, el centro de la pieza, la parte superior o inferior, o inclusive puede estar en un punto en las mordazas que sujetan la pieza de trabajo. El cero herramienta es otro origen de coordenadas utilizado en la herramienta, desplazado normalmente desde el husillo, el cual es el cero programado de fábrica. Normalmente se desplaza hacia la punta de la herramienta y nos sirve para controlar a la perfección el movimiento de la misma. En el caso del cero pieza, nos podemos encontrar varios códigos G en los cuales se pueden grabar las coordenadas. Estos son del G54 al G59. Estos códigos G lo que hacen es mandar a llamar coordenadas que previamente fueron grabadas en la máquina. Estos códigos normalmente deben llamarse antes de empezar a trabajar en la pieza. En el caso de que estos se omitieran, la máquina utilizaría su cero máquina. Cada uno de estos códigos, desde el G54 hasta el G59, pueden guardar coordenadas en específico, los cuales se convertirían en los nuevos ceros, es decir, el punto de origen para las coordenadas en X, en Y y en Z. En la imagen podemos ver distintos sistemas de coordenadas desplazados desde el cero máquina, el cual en este caso se encontraría en una esquina de la mesa móvil, y se desplazaron hacia distintos puntos cercanos a la pieza. Por ejemplo, el G54 fue colocado en una de las esquinas superiores de la pieza. De la misma forma, el origen desplazado para el código G55 se encuentra en el centro, en la parte superior de la pieza. El G56 se encuentra en otra de las esquinas, mientras que el G57 se encuentra colocado en las mordazas que sujetan a la pieza. El uso de estos códigos nos sirven para facilitar la programación en CNC, ya que es mucho más fácil generar coordenadas a partir de puntos cercanos a la pieza en lugar de utilizar las coordenadas del cero máquina. Es importante saber que podemos utilizar distintos ceros pieza o planos de coordenadas en un mismo programa. Esto depende de la situación y puede ser muy favorable a la hora de programar. Algunas máquinas de gran capacidad pueden almacenar una gran variedad de ceros pieza. Estos ceros piezas adicionales pueden guardarse en variantes de los mismos códigos G54 o G59 o pueden utilizarse códigos muy distintos, siendo las variables más comunes los códigos G54.1, G54.2, G54.3, lo mismo para el código G55 al 59. Una parte muy importante para maquinar es el uso de herramientas, ya que estas nos permiten hacer las operaciones necesarias para la fabricación de estas piezas. Es muy común que para maquinar una pieza necesitemos distintas herramientas de distintos tamaños y formas. Por lo tanto, estas se cambian a lo largo del programa. En la programación CNC se utiliza el comando T para la selección de herramientas, seguido del número de la estación en la cual se encuentran, como por ejemplo son el T01, T02, T03, entre otros. El número de herramientas utilizables en un programa va a depender de la cantidad de estaciones, ya que hay máquinas de distintos tamaños, por lo mismo varía también el número de estaciones que pueden tener. Y dependiendo de las herramientas que tengamos en la máquina, se deben de colocar también las ya antes mencionadas compensaciones. Para algunas máquinas, cuando se requiere cambiar de herramienta, solo es necesario colocar el comando de selección T. Sin embargo, la mayoría de las máquinas requieren también el código de cambio de herramienta M06. Un ejemplo de esto podría ser M06 T01 o T01 M06. Además, la forma en que se hace el cambio de herramienta también depende mucho de la máquina. En algunas máquinas es necesario primero parar el giro de la herramienta antes de intercambiarla por otra, pero en la mayoría el paro se hace automático antes de hacer este cambio. A la hora de crear un programa es importante saber qué tipo de operación se va a hacer. Dependiendo de las necesidades, se selecciona la herramienta adecuada. Es decir, si se requiere hacer un desbaste o un acabado, podemos utilizar una herramienta para fresado. Si lo que queremos es hacer, por ejemplo, barrenos, para ello se escogen las brocas. Si nosotros lo que queremos es dejar una superficie plana, podemos utilizar las herramientas comúnmente llamadas piñas o cortadores para careado. De igual forma, es necesario conocer los diámetros y largos de la herramienta para que a la hora de realizar la operación de maquinado, la geometría resultante sea la esperada. Los códigos de selección de la herramienta por lo regular se colocan al inicio de un programa,
además de colocarse cada vez que se requiera una herramienta diferente. Y la estructura que lleva el programa es muy simple. Vamos a ver en el programa que se trabajó anteriormente en qué parte lleva el cambio de la herramienta. Aquí podemos ver que el cambio de herramienta se coloca al inicio del programa antes de cualquier movimiento. Aquí se colocaron los códigos T5, M06. Podemos ver que el código T y el M06 se encuentran intercambiados. En la mayoría de las máquinas, el orden no es tan importante, e incluso algunas máquinas aceptan que se encuentren en distintas líneas. Algo muy importante también, cuando seleccionamos una herramienta, es cómo vamos a trabajar con ellas, es decir, de qué forma va a girar y a qué velocidades. Para ello, utilizamos los comandos M03, M04 y el comando S. Siendo el M03 la indicación de un giro en sentido horario, el M04 un giro en sentido antihorario y el comando S que nos indicaría la velocidad de giro en revoluciones por minuto. El sentido de un giro de una herramienta normalmente depende del diseño de la misma, es decir, existen herramientas que están fabricadas para girar en sentido horario y algunas otras están diseñadas para girar en forma opuesta. Este diseño normalmente depende del uso que se le da a la herramienta, es decir, en qué sentido se va a cortar. Sin embargo, la velocidad de giro no solo depende de la herramienta, ya que depende del tipo de la herramienta y de qué material está fabricada. Además, también depende del material con el que esté hecho la pieza, en la operación que se piensa utilizar y de la forma en la que se va a trabajar la misma. Esta velocidad afecta también la pieza en distintas formas, ya que muchas veces la calidad de una superficie depende de la velocidad de la misma. También nos podemos encontrar herramientas que están diseñadas para giros a alta velocidad, como son los cortadores, o herramientas para baja velocidad, como serían los machuelos. También es importante aclarar que el uso de una herramienta de corte a la hora de usarla sobre una pieza, tenemos dos variables muy importantes, las cuales son la velocidad de giro y la velocidad de avance. Estas dos velocidades van relacionadas y van a depender, como se mencionó antes, del tipo de la herramienta y de la pieza con la que se está trabajando, ya que no es lo mismo, por ejemplo, maquinar en plástico que hacerlo con un acero. Por lo tanto, ambos casos requieren de velocidades de avance y velocidades de giros distintos, ya que si no se trabaja con las velocidades adecuadas, se puede dañar la herramienta o la pieza. Nuevamente analizando el programa anterior, encontramos la línea en la cual se activa el giro del husillo, en este caso en sentido horario, y adicionalmente vemos que tiene una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Siguiendo con los códigos misceláneos de la programación CNC, vamos a pasar ahora con los paros. Comenzando con el código M00, el cual es un paro de programa. Esto quiere decir que cuando una máquina esté trabajando y leyendo un programa y se encuentre un M00 en una de sus líneas, simplemente va a dejar de moverse, es decir, no seguirá cortando. Sin embargo, la herramienta no dejará de girar. Este tipo de paros se utilizan para seccionar un programa y estarlo vigilando de cerca, y solo requiere volver a oprimir el botón de inicio de la máquina para que el programa continúe. El siguiente código que tenemos es el M01, el cual es un paro opcional. Este paro opcional hace exactamente lo mismo que el paro de programa, pero como su nombre lo indica, podemos utilizarlo o no dependiendo de la configuración de la máquina. Normalmente, en las máquinas CNC se puede activar o desactivar los paros opcionales desde el tablero y con solo oprimir un botón, siendo estos más usados que el M00. Es muy común que se utilicen paros opcionales cuando se requiere monitorear un programa que no se había usado antes. Y una vez que nosotros estamos seguros de que todo funciona correctamente, se desactivan los paros opcionales para que el programa corra de principio a fin sin interrupción. Luego tenemos el M02, el cual indica el fin del programa. Esto quiere decir que si la máquina lee un M02 en un programa, ésta dejará de trabajar y separará por completo tanto los movimientos como los giros de husillo. Este tipo de paro normalmente debe colocarse al final de un programa, y lo más conveniente antes de este paro es haber retirado la herramienta. Luego tenemos el código M05, el cual detiene el giro del husillo. Este sirve cuando nosotros queremos que la herramienta deje de girar. Este puede ser utilizado antes de un cambio de herramienta o al final antes de un fin de programa. Y al final nos topamos el M30, el cual es un paro de programa con retorno al inicio. Este es un código que vino a reemplazar al M02, ya que este código se introdujo
a la programación en CNC años después que la anterior, y su función es que después de terminar un programa, este regrese al inicio y quede listo para usarse nuevamente con solo oprimir el botón de arranque. Nuevamente, si analizamos el programa anterior, nos topamos al final de este un paro, en el cual se asignó un M01 o paro opcional. Sin embargo, en su lugar y de manera más correcta podrían colocarse el M02 o el M30. Otros de los códigos misceláneos importantes para la programación CNC son el uso del refrigerante, teniendo los códigos M07 que nos ayudan a encender un chorro de aire, el M08 de encendido del refrigerante y el M09 que nos sirve para apagar tanto el refrigerante como el aire. El uso de estos códigos M07 y M08 varían dependiendo de la máquina. Por ejemplo, hay máquinas que cuentan con ambos sistemas y algunas otras que solo tienen uno de ellos, siendo el más común el M08 para el refrigerante. Vamos a ver nuevamente en el programa anterior en qué línea se puede encender el refrigerante. Aquí se puede notar que el refrigerante es encendido justo antes del primer movimiento con avance controlado, es decir, antes de cualquier comando que pueda cortar la pieza.